Antes de comenzar, darles las gracias a Conchi. Conchi es una paciente que va a estar con nosotros las dos masterclass, tanto la mía como la de Inma. Yo en un principio no traje pacientes, porque bueno, vengo un poquito más lejos que ninguno de los ponentes y no es fácil tampoco hacer venir y tener, pero bueno, yo contaba, si no, digo, seguro que algún voluntario saco. Y ya de hecho esta mañana alguno se brindaba. Pero bueno, hablando con Inma del caso de su masterclass, vimos que podíamos aprovechar el caso, si a ella no le importaba, y que estuviera aquí conmigo también, y así pues se va redonda ya hoy. Entonces, por un lado, es cierto que empecé a hablar con Inma esta mañana de la posibilidad de hacer la masterclass en torno a su propia patología, que luego veremos con Inma, pero resulta que ella, a consecuencia de esa primera lesión, o lesión primaria, pues ha ido desencadenando alteraciones en el otro hombro, ¿vale? En la otra parte de la cintura escapular derecha. Y bien, pues entonces voy a hacer esa parte, que consecuentemente ha sufrido la original, y dejarle a Inma su trabajo y no tocar nada ni entrar donde no tengo que entrar, ¿vale? Bueno, pues Conchi, un momento, no pasa nada, tranquila. Conchi tiene antecedentes pues, de una lesión oncológica que ha causado como secuelas de hace ya más de 20 años, 26 años, en el miembro superior izquierdo, y le ha dado una serie de secuelas que Inma viene tratando, y a consecuencia de tener que hacer un sobreesfuerzo con el miembro superior derecho, le han achacado el médico y los especialistas que ha podido ver, pues ha ido haciendo una degeneración de ese complejo del hombro derecho, bien, más concretamente del supraespinoso. Aparte, por si no fuera poco, se le ha sumado una serie de condiciones personales que han solicitado más esfuerzo en ese miembro superior, que lo que han hecho es agravar un poquito más la patología. Bien, entonces ella refiere que está diagnosticada a nivel médico de traumatología por una tendinosis del supraespinoso, tendinosis que hasta tal grado que ha hecho una desestructuración total del tendón. Ella empezó, parecía un dolor a nivel de la inserción del troquíter, un dolor asociado a ese tendón del supraespinoso, una tendinitis del supraespinoso. Empezó con tratamiento, al final lista para intervención quirúrgica. El problema de siempre, la lista se ha ido a más de un año, con lo cual, cuando llega el momento de valorar esa cirugía, no hay tendón que intervenir, porque se ha desestructurado, se ha deshecho, no hay calidad. El supraespinoso se habrá retraído dentro de la fosa supraespinosa y el tendón prácticamente no existe, con una calidad suficiente que te aguante una sutura tendinosa. Bien. Ese es el proceso de degeneración que suele acompañar a este tipo de patología. Al principio tenemos una tendinitis, un proceso agudo, local, por los impingements que hablábamos esta mañana. Es un proceso, una sopa inflamatoria, como decíamos, una hipergesia primaria, que va a repercutir a nivel vascular. Y normalmente a nivel del tendón del supraespinoso, por el problema biomecánico que aloja ese espacio tan reducido, pues es normal que por movimientos repetitivos, por profesiones, por deporte, pues no sea un único episodio. Se normaliza la tendinitis, pero claro, los factores perpetuantes siguen hasta que vuelve a dar la cara otra vez. Esta tendinitis hace que la calidad del tendón se vaya perdiendo, va perdiendo esas cualidades que hablaba Juan del tejido conjuntivo, y encima tenemos que hablar de que es un tendón muy mal vascularizado, con lo cual esa fase de regeneración tisular va a necesitar más tiempo y va a estar más mermada a la mínima lesión que pueda sufrir. ¿Qué sucede? Que tendinitis repetidas en el tiempo van a producir esa pérdida de la calidad, extensibilidad del tendón, y puede ser que algún día, por un gesto traumático algo más fuerte de lo normal, una caída o simplemente repetición tras repetición de microtraumatismo, se pueda desgarrar y aparecer, por la falta de extensibilidad, microdesgarros dentro del tendón, intrasustancia que se llaman. Ahí estamos en una fase hemorrágica de lesión, hablábamos esta mañana, en la primera fase. Esa extravasación de sangre normalmente a nivel del supraespinoso produce un cambio del pH, que hace que se empiecen a acumular sales cálcicas en el tendón. Y sería el comienzo de lo que luego degenera en una tendinitis calcificante en algunos casos, ¿vale? Las calcificaciones. El final de todo esto es una tendinosis total del tendón con una desestructuración que aquí tenéis el ejemplo ya incluso a limitar y a no poderse llevar a cabo una sutura quirúrgica de un tendón, ¿vale? Que sí podría arreglarlo, si ha fracasado todo, bastante su patología. Así que tenemos un supraespinoso prácticamente que no trabaja, ¿vale?
tenemos dolor, el dolor después de un año, no pensé que es un dolor agudo, ella vive con el dolor. Y ese dolor, como decíamos esta mañana, va a través de una serie de estructuras nerviosas. ¿Qué nervio va a inervar esa estructura del supraespinoso? Ese dolor que tiene, esas estructuras, porque a ella no le duele la piel, ¿no? Tiene ese dolor, es articular, es el nervio supraescapular, ¿vale? Ir ya haciendo un poco todo lo que hablamos esta mañana. Pues ese dolor, al principio es agudo, en una fase aguda va a entrar, va a normalizar, va a hacer sus reflejos para que se pongan en marcha esos factores que tienen que tender a la normalización. Un año después, es imposible que ese sistema nervioso pueda ser ya selectivo. Se habla que al año de la lesión se producen cambios plásticos en el asta posterior medular. Ahora hay de moda y se ha hablado mucho, se habló incluso en Córdoba, y si conocéis la neuroplasticidad del sistema nervioso central, pues a nivel medular se producen esos cambios plásticos, esa neuroplasticidad, y lo que hacen es que degenera la interneurona inhibitoria del control gate o de la puerta de entrada, que es la modulación que tenemos nosotros para el dolor, con los TENS, por ejemplo. Entonces, un paciente que por mucho TENS que le ponga ya no controla esa modulación del dolor, y lo único que le queda es clínica del dolor. ¿Para qué? Para esos tratamientos ya a nivel adrenérgico, opiáceo, serotoninérgico, que son la modulación suprasegmentaria. Entonces, después de un año, seguramente ese nivel segmentario esté alterado a ese nivel. ¿Bien? Ella vive perfectamente porque no puede estar en una fase aguda, pero no se le quita. Entonces, bueno, pues ahí un poco el marco teórico de lo que hablamos esta mañana, en un caso práctico de lo que puede estar pasando ahí. Si no modula bien ese dolor, el tono del infra, el tono que pudiera estar haciendo en el supra, ya no, porque no hay tendón, pero C5, C6, que es el segmento del supraescapular, también da ramas para axilar y da ramas también para torácico largo, ¿vale? Entonces, es de obligatoriedad empezar por lo que decíamos, inervación. ¿Vale? Vamos a ver ella a nivel postural cómo está y luego le pediremos una serie de movimientos. Gracias. ¿Te puedes poner de espalda, Conchi? Mirando para acá. Bueno. Vente para acá atrás. ¿Estás cómoda? Sí, sí. Estupendo. Bien, a nivel postural, si la miráis de cerca, si la vierais de cerca, pues no tiene una discinesia postural escapulotorácica, que estaremos hablando de el borde está separado, el borde medial, que sería el grado 2, el ángulo inferomedial está separado, sería un grado 1, o que haya alteraciones tendentes a la báscula en reposo, con lo cual buena fijación de esa escápula contra el tórax. Podríamos pensar que bueno, no está haciendo ningún tipo de discinesia escapulotorácica. ¿Bien? Hemos dicho en la historia clínica que su patología a nivel supraespinoso. Yo de entrada, cualquier patología que encuentre en el complejo del hombro lo voy a achacar más a la glenumeral que a la escapulotorácica. No como el caso que veíamos en el clínico, que era un torácico largo sufriendo por la cirugía de la costilla cervical, ¿vale? Entonces, desde la intervención, desde las preguntas, desde la anamnesis, de esa entrevista clínica, ya sabes tú por dónde puedes ir y dónde están tus verdaderos caballos de batalla. ¿Bien? Vamos a hacer un movimiento. ¿Vale, Conchi? Que consiste simplemente en codo recto, despacito, levantar hacia arriba, ¿de acuerdo? Sigue hacia arriba todo lo que puedas. Hasta ahí, ¿no? Bien, baja este ahora. Eso, baja. Aquí nos quedamos con una amplitud, ¿vale? Sigue hacia arriba, solamente el derecho, Conchi. Todo lo que tú puedas. Bien, fijaros que no es supraespinoso, pero tiene una funcionalidad. ¿Conocéis el test de Constant en el hombro? El test de Constant es un test que va a contar con 3 variables: dolor, movilidad articular y fuerza. Todo lo que sea movilidades por encima de 140 grados, 150 grados, le está dando una funcionalidad de 8 sobre 10, ¿vale? Es lo que se basa ese test, es en buscar la funcionalidad del hombro. Bien, ahora me vas a hacer un movimiento, así, una apertura. Bien, gira. Todo lo que tú puedas. Perfecto. Ahí sería la limitación a 90, ¿vale? Déjalo caer. ¿Te molesta? No. Nada. Repítelo. Aquí, desde más cerca, sí se puede apreciar que el arrastre escapular derecho aparece antes hemacusado que a nivel izquierdo. ¿Vale? Abajo. Bien. ¿Un problema? ¿Te molesta? No, no, no. Nada, ¿no? Vale.
Si me voy a la práctica o a la teoría que hablábamos esta mañana, tendré que empezar a valorar que el hombro, el supraespinoso, no, me voy a ir a su inervación. Entonces la inervación de su estructura diana, que sería el supraespinoso, esa zona del impingement, su acromial, hablábamos que estaba en C5, C6. Son las raíces que van a formar el tronco primero superior de donde sale el nervio supraescapular. ¿De acuerdo? Pues me voy a ir. ¿Cómo valoro columna cervical? La puedo hacer tumbado, ¿vale? Lo puedo hacer sentado, lo puedo hacer de pie, la exploración, viendo la movilidad que tiene, haciendo un quick scanning cervical, ¿vale? Nosotros vamos a pasar directamente a tumbarla. ¿Estás bien? Sí. Puedo. ¿Estás cómoda? ¿Estás bien? Bien. Con el paciente en decúbito supino, yo me pongo a la cabeza del paciente y tengo que ir a buscar ese segmento C5, C6. ¿Cómo consigo hallar el segmento C5, C6? Yo de entrada no me decantaría nunca por ir por relaciones, por relieves óseos, prominencia, ángulo mandibular y demás, porque puede llevar a error, por alteración en el morfismo de mandíbula y tal, sí, ángulo mandibular C4 y tal, no. Entonces, tenemos que palpar. Si bien puedo ir desde C7 hacia arriba, hallando prominente, pero no dejándome engañar con la prominente, porque la prominente puede ser que se extiende 1, ¿vale? Entonces, cuando tengáis duda entre D1 y C7 por la vértebra prominente, la apófisis espinosa prominente, lo que tenéis que hacer es pedir una extensión de columna cervical, C7 se va a anteriorizar, D1 nunca se va a anteriorizar porque, claro, está articulada con la costilla la para el esternón y no se puede anteriorizar, ¿bien? O desde arriba hacia abajo. Le podéis pedir que haga una apertura bucal. Si entráis ahí dentro vais a estar localizados sobre atlas y desde ahí por traveses de dedos vais bajando hasta C5 en transversa. ¿Vale? Una vez que lleguéis a transversa, bien. Me vengo a palpar espinosa y ¿qué busco? ¿Trato? No, voy a valorar. Lo primero que hago es palpar espinosa. Relaja, molesta un poquito. En caso de que sea sensible la palpación, me está diciendo que ese segmento puede estar sensibilizado, ¿vale? Estaríamos hablando de un esclerotoma activo de C5, C6. Puedo palpar otros esclerotomas del nivel para estar seguro. Puedo tocar a nivel de cabeza de radio, puedo tocar a nivel de estilo de radio, pero si aquí tengo un acceso fácil, trabajo desde aquí y texto. Me localizo a nivel de las transversas. Y voy buscando test de movilidad, test de Mitchell cervical, lo conocéis, ¿vale? Test de apertura y cierre. Una vez que tengo dónde va, dónde no va, pongo en extensión, repito la técnica. Si mejora la movilidad, la lesión siempre irá a favor de la maniobra, con lo cual estará en extensión. Si empeora la movilidad, estará en flexión. ¿Eso para qué? Para hacer un TRUS, en su caso, ¿qué edad tienes, Conchi? Es una señora por encima de 65 años de edad, con todos los antecedentes clínicos que tiene, con tratamiento quimioterápico, con tratamiento radioterápico. No puedo obcecarme, puedo hacer todo lo que estoy haciendo buscando una RS, una FRS, porque con un simple TRUS yo no estoy tratando una cervicalgia, estoy tratando el nervio supraescapular. Lo que necesito es que ahí no haya ninguna lesión a nivel del segmento que me pueda a mí estar haciendo o fastidiando la raíz. Con lo cual, ¿voy a hacer un TRUS? En su caso, no. ¿Le digo que no le puedo tratar? No puedo. ¿Vale? Entonces, técnicas articulatorias o incluso una técnica de energía muscular para ese segmento. Sí me sale que está alterado. ¿Vale? Técnica articulatoria. Simplemente ERS, coloco, por ejemplo, ERS a la derecha, voy a colocar flexión, ¿bien? Estaría cerrada a la derecha, apertura, flexión, y a partir de ahí puedo trabajar articulatoriamente, sin llegar a hacer el TRUS, ¿vale? Si alguna vez que trabajé a nivel articular una estructura y se produce un chasquido articular, no pasa nada porque es la propia tensión del tejido quien ha llevado a cabo esa apertura, ese chasquido. No ha sido un movimiento de alta velocidad en poco rango, ¿vale? Bien, ¿podemos hacer otra técnica de energía muscular? También, cualquier técnica que a mí me mejore la mecánica del segmento C5, C6 es válida. ¿Tengo libre el segmento C5, C6? De acuerdo, pues ahora
me quedo ahí en el segmento C5-C6 en la espinosa, con mi mano más interna o contralateral a la zona de la lesión, atravieso el eje de las espinosas sin perder contacto con ella y hago un ascenso sobre la lámina. Todos los nervios raquídeos van a emitir una primera rama, todas las raíces, una primera rama dorsal, que es la que va a inervar a esos transversos espinosos de esa zona. Vale, pues ahí me voy a localizar. En patología crónica de degeneración vertebral con neuropatía crónica, que ya no ha hablado nada de disestesia, de problemas neurales, aquí lo que estaríamos es haciendo un barrido independientemente del problema mecánico para yo asegurarme de que la integridad neural la tengo, ¿vale? Pues ahí a ese nivel, en patología neural crónica, se puede identificar una zona que sería sensible y dolorosa al paciente, que es una irritación de esa rama dorsal. Porque si la raíz está irritada, la primera rama dorsal va a estar irritada. ¿Bien? Podemos encontrar menos irritación a nivel distal, pero justo en la salida de la raíz, que es donde emite ese ramo dorsal, ahí habrá irritación. Vale, pues ahí coloco mi dedo y lo hago sensitivo. Una vez que toco y el paciente me dice, ahí sí noto molestia, ahí lo hago sensitivo, quito totalmente la presión de esa zona, ¿vale? Pero no quito el dedo. Luego me voy a buscar el punto de emergencia del plexo braquial. Perfecto, nos relaja un poquito, Conchi. Tengo aquí el esternocleidomastoideo, tengo que dejarlo anterior con respecto a mi mano, voy a buscar la musculatura escaleno anterior, escaleno medio, y ahí voy hacia atrás, hacia adentro y en profundidad. Voy a buscar una estructura que salta, ¿no te verás cómo salta ahí? ¿Vale? Cuando palpáis un nervio, en el túnel del carpo con una cuerda de guitarra, pues esa palpación ya no se olvida una vez que ya lo palpas en cualquier otro sitio. Ahí tendría la emergencia del plexo braquial a nivel del desfiladero interescalénico, ¿de acuerdo? Pues ahí coloco mi pulgar, lo hago sensitivo. Entonces sería una técnica de inducción sobre la raíz C5, C6 y la salida de ese plexo braquial, el tronco primario superior, en el desfiladero interescalénico. ¿Bien? Yo esta mañana estaba dando la ponencia, a mí no me importa que sobre la marcha me paréis si hay alguna duda, hombre, sin romper el ritmo, ¿vale? Pero que estamos un poco ya en la parte más práctica, cualquier cosa lo repito, sin llegar a, ¿vale? Si veo que va a afectar mucho a la dinámica de la clase, pues, pero si no, bien. ¿Qué hago ahora para esa inducción? Una puesta en tensión. La puesta en tensión no es más que una depresión o intención de deprimir aquí y fijar aquí. ¿Te molesta? Vale. Y aquí es donde comienzo a esperar esa respuesta, ¿vale? Que hablábamos esta mañana. ¿La tengo que notar o no la tengo que notar? Quien tenga habilidad de palpación y sensibilidad para palpar, la notará. El paciente puede empezar a notar cosas. Nunca le digo al paciente si va a notar. Si veo que hay una buena respuesta, lo único que le pido es que si nota me acompañe, pero no lo sugestiono nunca. Nunca se sugestiona al paciente, porque es lo peor que vamos a tener, sugestionar al paciente. Y en ese momento no vamos a esperar movimientos de helicóptero, movimientos grandes, articulares, no, son puntos neurales. Si se produce, se puede llegar a producir una respuesta a nivel del nervio, no solo en la interfaz. El nervio está rodeado de endoneuro, perineuro, epineuro y mesoneuro. Todo este tejido conjuntivo. ¿Vale? Podría haber una respuesta. ¿Bien? ¿Bien, Conchita? ¿Molesta? Nada, ¿verdad? Vale, entonces este sería el primer paso para tratar esa neuropatía del supraescapular o para tratar y liberar nuestro escapular en este caso, pero cualquier patología de síndrome de los desfiladeros, por ejemplo, esta patología, un síndrome de desfiladero escapulotorácico para el desfiladero interescalénico nos puede servir. ¿Bien? ¿No? ¿Les molesta? Nada, ¿verdad? ¿Bien? ¿Por ahora? ¿Qué te pasa? ¿Notas entumecimiento raro ahí? Si estás incómoda, muévelo, ¿eh? O sea, pero que no intentes mantenerte quieta si no te apetece. Tú, si te apetece moverte eso, te mueves. En una poquilla molestia en el hombro. Pues lo haces, te mueves, ¿vale? No hay ningún problema. La puesta en tensión se hace
con la intención de, no es un movimiento de tracción de la cintura escapular hacia abajo, ¿de acuerdo? Y de hecho, si vienes, o si te lo vierais por aquí cerca, este hombro no está. Es más, a nivel del pulgar sensitivo y de mi dedo sensitivo de mi mano izquierda, en la salida de esa raíz C5-C6, del segmento C5-C6, y en la emergencia que palpé antes, ahí es como una puesta en tensión. Pero nunca se va a ver una tracción, porque ahí estarías limitando la respuesta del tejido, ¿vale? O favoreciendo que aparezca sintomatología. Bien, ¿no? Sí. Notas movimiento, ¿verdad? No, Ahí, el hombro aquí. Vale. Me duele un poquito. eso. El cuello no en el hombro. Yo estoy aquí, ¿vale? Y ella me está comentando que nota en el hombro, ¿no? En el hombro sí. ¿Vale? Ella está notando en el hombro y no estamos moviendo el hombro. ¿De acuerdo? Bien. Perfecto. Toma aire. Recordad lo de la tisotropía que decía Juan. Si entramos a hacer una técnica de puesta en tensión de forma suave, no podemos salir de forma brusca porque rompemos, ¿vale? Tanto la entrada como la salida tiene que ser muy lenta y muy pausada. No se puede salir brusco, ¿de acuerdo? Por el efecto ese de la tisotropía, porque la fuerza que tú ejerzas va a ser la que el tejido te va a responder. Bien, si seguimos por el hilo de la presentación, en esa inervación C5, C6, ¿qué otro punto decíamos que teníamos que valorar? Estaba el torácico largo, que sería también esos niveles, y estaba el nervio axilar, que serían estos niveles. Torácico largo pasaba por este desfiladero, ¿sí? El nervio axilar pasaba por este desfiladero, sí. Y el supraescapular también. Con una técnica favorezco 3 nervios. ¿Bien? ¿Eso lo veis? Perfecto. El siguiente punto, ¿qué sería? A nivel supraescapular, ¿dónde me tendría que ir? A la técnica ya sobre la escotadura supraescapular, ¿vale? En el nervio axilar, ¿a dónde me tendría que ir? ¿Al cuadrilátero de Belpo? No, porque el nervio axilar es una rama terminal del plexo braquial, y como todas las ramas terminales del plexo braquial pasan por el desfiladero costoclavicular y pasan por el desfiladero subpectoral. Entonces hay que hacer técnicas primero sobre esos desfiladeros, porque si no podemos estar perdiendo información, ¿vale? Entonces, hay que seguir el recorrido, conocer la anatomía, conocer la fisiología y entenderás mucho la fisiopatología. Si el nervio axilar sale C5, C6, desfiladero interescalénico, costoclavicular subpectoral, yunque humeral, y ya luego en cuadrilátero de Belpo, no me puedo ir directamente al cuadrilátero de Belpo, ¿de acuerdo? ¿Bien? Vale, pues vamos a hacer una técnica también de inducción, técnica manual, para ese desfiladero costoclavicular. ¿Qué le pasa a la pinza costoclavicular? Que me pueda comprimir ese plexo braquial y al final el nervio axilar, que se cierra, ¿no? Y se cierra porque hay o un ascenso de la primera costilla o un descenso de la clavícula, por un espasmo, por ejemplo, del músculo subclavio, personas con cadena anterior, ¿de acuerdo? Bien, bueno, pues podríamos hacer la maniobra que vamos a hacer ahora o bien hacer una técnica manual, bien sobre primera costilla, una técnica manual articulatoria, fijando primera costilla y llevando atrás la clavícula. Bien, esa es muy sencilla. A ver si me lo permite ella. Tenemos que contar con la movilidad del paciente. Ven aquí. Si te molesta algo, me lo dices. ¿Esto lo toleras bien? Sí. Vale, pues me lo vas a dejar relajadito. ¿Esto me lo llevas bien? ¿Sí? De acuerdo. Si yo hago este movimiento de rotación externa en la glenohumeral, a nivel de clavícula, ¿qué estoy haciendo? ¿Un descenso o un ascenso de la clavícula? Estoy llevándolo a una rotación posterior, ¿no? Eso me va a ayudar a abrir el espacio. ¿Qué me queda? Desde un abordaje posterior, colocarme en primera costilla, que es fácilmente palpable, fijo costilla. ¿Bien? ¿Te molesta? Siempre, aquí lo peor es que sea capaz de mantener esta posición. Y con una toma aquí le puedo hacer una energía muscular, ¿no? Si yo a ella le pido que me haga una rotación interna, llévame el hombro, Conchi, hacia adelante. Perdona, yo te digo, mira, estás así, como si quisieras hacer esto, ¿de acuerdo? No te preocupes. Déjame, Conchi.
estás aquí, yo quiero que hagas este movimiento, ¿bien? Entonces, me coloco aquí, relaja ahí. Conchi es que quiere ayudar mucho, estás fuerte, Conchi. Conchi, espera. Simplemente me empujas a mí el brazo, ¿de acuerdo? Yo mantengo 3 segundos, ¿vale? La regla de la relación isométrica, y cuando llego a barrera motriz, relaja, y yo gano en rotación externa. ¿Lo veis el principio de la energía muscular para, por ejemplo, una disfunción en la que tengamos un cierre costoclavicular? Estoy llevando con rotación externa hacia posterior la clavícula, fijando la primera costilla. ¿Bien? De acuerdo, pero nosotros vamos a ver otra técnica para este desfiladero, que es una técnica de inducción. ¿Te puedes colocar, por favor? Un momentito. Con la cabeza para allá. Así, mirando para ellos. Mirando para ellos. Eso, te colocas de lado, pero completamente de lado. Completamente de lado. Ahí. Vamos a flexionar aquí. Eso es. Entonces, yo me voy a colocar posterior a mi paciente. Voy a levantar su brazo y con mi mano más caudal voy a entrar por debajo de clavícula, relajo al paciente, con mi mano más craneal, fosa supraclavicular, con mi cuerpo relajo estructuras y la intención es de atravesar la clavícula por debajo. La intención, ¿de acuerdo? Para eso me tengo que ayudar quitando tensiones, ¿vale? Aquí, bueno, tendremos que tener, a ver si no es mucho el cojín, ¿será mucho? ¿Vale? Para relajar toda la puesta en tensión facial. Qué buen cojín. Como en casa, Conchi. ¿Ves que bien? Se me duerme la siesta ahora. ¿Vale? Bien. Y aquí yo con mi cuerpo voy a relajar las estructuras. Relájate, relájate. Bien. Y no intento ganar, ¿vale? Ahí me quedo. Suelta el bracito lo puedes dejar muerto, puedes estar relajado, ¿vale? Bien. Técnica de inducción para el desfiladero costoclavicular. Realmente es una técnica de inducción sobre el subclavio, que es la estructura que está fijando ahí la pinza de ese desfiladero. ¿Bien? Seguimos, ¿no? ¿Bien, Conchi? ¿Te molesta? No, no. Vale, pues relájate. ¿Eh? Mucho tiempo, ¿no? Ah, claro. Pero Conchita, ¿verdad? Conchita está conmigo aquí nada más. Sí, sí. Me la voy a llevar a Cádiz este verano. ¿Bien? Vale. ¿Qué otra técnica seguiría esta? A ver quién me lo puede decir. Venga, tenemos que seguir el recorrido anatómico del nervio. ¿Cuál seguiría la siguiente? El túnel subpectoral, ¿vale? Cuando hablemos de pectoral, ¿qué? ¿Pectoral mayor o menor? ¿Por dónde? ¿Por debajo de cuál pasa? Pectoral menor, ¿vale? Es el máximo responsable de esas parestesias en guantes. Pues la técnica, aprovechando la posición de la paciente, voy a abrir espacio para poder abordarlo, me voy a pegar parrilla costal, voy a dejar el pectoral mayor por encima de mis dedos, voy a relajar estructuras hacia adelante y voy a ir hacia adentro y hacia arriba buscando coracoides. Relajo el brazo de la paciente, con mi mano más craneal quito tensión aproximando bordes y ahí me quedo, ¿vale? Es la técnica más molesta de todas porque a veces ese pectoral menor está totalmente retraído y es una banda fibrosa lo que te encuentras, ¿vale? Ahí puede molestar un poquito, ¿vale, Conchi? La mano. Bien, nunca se puede provocar dolor. Esa molestia se le explica, pero no puede llegar a generar dolor, ¿bien? Es más el tiempo de la técnica lo que va haciendo que tú notes cómo la mano va ganando amplitud en su recorrido. ¿Tú tienes ganas de mover? ¿Ves? ¿Ves? Ahora mismo, por ejemplo, antes no, ahora sí lo ha hecho. Vale, pues yo quedo. Relájate, relájate, relájate. Cierra los ojos y piensa. Cierra los ojos y quédate en tu hombro. Eso es. Olvídate de todo lo que hay. Relaja la mano completamente. Eso es. ¿Qué ha pasado? Ha habido un momento en el que la mano ha entrado más y enseguida ella no sé si lo habrán notado, como una contracción en el pectoral menor. Y ahora lo está haciendo otra vez. No puedo seguir luchando con eso. Yo me mantengo ahí, ¿vale? No puedo yo provocar.
Eso sería una barrera. Muy bien, Conchi. ¿Está bien? Relájate, relájate, no lo apretes. Eso. ¿Bien? ¿Bien? Sí. Vale, pues esta sería la técnica para el túnel subpectoral. Y así, desde la raíz C5, C6, que decíamos cualquier técnica manual para el segmento, nivel interescalénico, costo clavicular, subpectoral, tenéis 3 técnicas manuales para empezar a trabajar cualquier patología del plexo braquial. Nosotros estamos en nuestra discinesia escapulohumeral, supraescapular, torácico largo y axilar. ¿Bien? Ahora que he hecho estas 3, podría ir perfectamente al cuadrilátero de Belpoa a trabajar el radial, el axilar. ¿Bien? Antes, no. Antes de ir al axilar, que es una rama terminal plexo braquial, vamos a continuar con el supraescapular. ¿Vale? ¿Os acordáis que el supraescapular lo vimos en la salida interescalénica? Y ahí lo dejamos. Luego hemos seguido con todos los desfiladeros. ¿Vale? El siguiente punto del supraescapular era la escotadura supraescapular. Recordadlo. Vale. No sé si lo veréis por ahí. Vale. El abordaje es anterior al paciente. Se lleva el miembro superior relajado completamente a unos 90 grados, siempre que lo permita. Cuando hablaba esta mañana de una ligera tracción es para relajar y abrir espacio en la estructura de la fosa supraclavicular. Y ahí voy a ir por delante del trapecio, relaja, relaja, Conchi. Eso es. Buscando esa coracoides. Eso es. ¿Dónde está? ¿Dónde está, Conchi? No. Relaja. Suéltate. Bien, ahí. Ahí. Eso es. Bien. Ahí. Y además ese ahí es porque es algo diferente a otras molestias, es más sensible, más agudo. ¿Vale? Ahí estaría en la escotadura supraescapular. Lo único que tengo que hacer es, si sé el recorrido que ha llevado el nervio, poner una ligera puesta en tensión que no provoque dolor. ¿Ahora te duele? No. Y ahí me quedo, ¿de acuerdo? Técnica de inducción sobre la escotadura supraescapular. No sé si lo veis desde ahí. ¿Sí? Es difícil de tan lejos de allí. ¿Vale? ¿Y qué hago siempre? Esperar. Antes en el subpectoral, en el túnel subpectoral, hubo respuesta, mucho más que el costo clavicular. Aquí también está habiendo respuesta. No la freno y espero esas 3 barreras. ¿Dónde colocas la mano más próxima? ¿Esta? Sí. En la escotadura supraescapular. ¿Vale? Vas descendiendo por el borde anterior del trapecio, te introduces en esa fosa supraclavicular y vas en dirección siempre craneal, a posterior y hacia afuera, como si quisieras buscar la coracoides. ¿Vale? Traccionas un poquito del miembro superior para relajar estructura y ahí comprimes. Es una zona ósea, es duro, ¿vale? Y es sensible, ¿vale? Porque ahí está muy atrapado en el nervio supraescapular siempre, es sensible. Vas a reproducir ese dolor sordo, ¿vale? En caso de neuropatía es mucho más fácil, ¿vale? ¿Bien? Sí. Sigue. ¿Te molesta? No. Nada, ¿verdad? Tienes una mecánica muy buena, ¿eh? Para la lesión que tienes. Porque ya me he acostumbrado a vivir así. Sí, nosotros estamos aquí hablando. ¿Sigue? ¿Bien? Sí. Sabes que todo esto se está escuchando, ¿no, Conchi? Bueno, vale. Bien. Salgo siempre despacio. El siguiente punto sería la escotadura espinoglenoidea. ¿Os acordáis? Que era el paso del supraescapular desde fosa supraespinosa a infraespinosa. A veces es interesante testar también el músculo supraespinoso, que haya puntos gatillos miofaciales activos. Hay que aprenderse esos puntos. ¿Por qué? Porque la propia tensión del músculo puede llevar a cabo a una compresión del supraescapular dentro de la propia fosa supraespinosa, ¿vale? Entonces, si hay puntos gatillos activos o hay bandas tensas en ese supraespinoso, también estaría indicado el tratamiento local ahí. ¿Bien? Ahora, la mano. Cambiamos de mano y mi mano más craneal
Con respecto al paciente, será la que mantenga el miembro superior del paciente relajado, tensión, y con mi mano más caudal, haciendo un abordaje desde posterior, voy a seguir la espina de mi escápula, justo cuando abandona el cuerpo, ahí es donde se produce ese nacimiento de lo que luego será el acromio, ahí en ese hueco es donde pasa el supraescapular. ¿Bien? Pues ahora, en lugar de traccionar acá, voy a traccionar hacia posterior para relajar estructuras. Voy palpando, ¿vale? Pacientes con intervenciones quirúrgicas de manguitos de rotadores, por la tracción de la cicatriz, hace que se comprima el nervio supraescapular contra la espina glenoidea, ¿eh? Entonces, casos de neuropatía post-cirugía de manguitos de rotadores. Bien, hago sensitiva la mano y ahí me quedo. Y esta mano no puede estar comprimiendo, porque puede darse el caso de cualquier movimiento, ¿vale? Mantiene para que ella no haga actividad muscular, pero yo no. Ella, por ejemplo, tú, mira, ¿vale? Es imposible que yo haya hecho este movimiento tan rápido y tal, ¿vale? Yo no lo voy a frenar. Y fijaros cómo responde de una forma, a lo mejor en un punto supraescapular y como en otro punto. Déjate ir, no pasa nada, ¿vale? Lo que decía que con mi brazo derecho no puedo estar comprimiendo al paciente porque me pierdo esto, ¿vale? Muy bien, ¿vale? Ese movimiento te apetece hacerlo, yo quiero que tú lo amplíes. Es como si todo creciera más. Sí, amplio todo. No te quedes ahí, metes ahí toda la escápula fuera. Vente conmigo. Muy bien. ¿Te molesta algo? No, atrás me tira un poquito. Tensión, ¿no? ¿Pero es doloroso? No. ¿Vale? ¿Hormigueo? No. ¿Sí? ¿Algo raro? Nada, ¿verdad? Bien. La mano, todo, ¿vale? Esto vendrías en él también, en el otro, ¿eh? En esa puesta en tensión, ¿vale? ¿Bien? ¿Has notado ahí? Aquí, cruz aquí. Algo crujido ahí, ¿no? Otra vez. Otra vez. Suelta. Aunque ella esté haciendo este movimiento, mi atención está puesta aquí, ¿vale? En las cortaduras espinoglenoideas. Cómo yo soy capaz de acercar más mis dedos, cómo la tensión del tejido disminuye, aumenta, los cambios que puede haber aquí. No estoy pendiente del brazo, porque yo la técnica de inducción la estoy haciendo aquí. Eso se llama... ¿Qué estás notando? Cuéntalo. Saltos, ¿no? Que algo salta. Ahí estamos hablando de esa discinesia, ¿vale? Esa falta de sincronismo. Cuando la glena humeral llega a un ángulo al cual no llega normalmente de forma activa, porque ella limita ante el movimiento del dolor, se producen esos saltos, tanto de relieves musculares sobre óseo, incluso óseo, ¿vale? Acromios claviculares. ¿Veis aquí ya una relación glenohumeral con escápulo torácica? ¿Bien? Por ahí arriba. Toma aire. Déjate caer, suelta. Perfecto. Bien, ¿no? De acuerdo. ¿He trabajado el nervio supraescapular desde el inicio hasta el final? Sí, ¿no? Pues ahora, ¿qué me quedaría? Movilizar el nervio. ¿Vale? Vamos a hacer técnicas de neurodinamia. Bien. Mira, para no cambiarla mucho, ¿vale? Vamos a hacerle el cuadrilátero de Belpo para la axilar en esta posición y luego ya la cambiamos para hacerle los dos, ¿vale? No vamos a estar porque cambiarla es para que vosotros lo veáis, ¿de acuerdo? Entonces, vamos ahora a pasar al nervio axilar y así terminamos con todas las técnicas de inducción. ¿Os acordáis qué estructuras formaban el cuadrilátero? Por arriba, el redondo menor. Por abajo, el redondo mayor. El borde externo era el húmero y el borde interno, la porción larga del tríceps, ¿de acuerdo? Pues entonces, relajo completamente y ¿qué le pido al paciente? Que me intente llevar la mano hacia el techo, haciendo una rotación externa. Llévala hacia afuera. No, mira así. Quiero que haga este movimiento, ¿vale? Vamos. Perfecto. Palpo la contracción. ¿De qué músculo? Redondo menor. ¿Bien? Perfecto. Sigo, relaja ya, ya puedes relajar. Ahora yo quiero que me empujes la pierna como si quisieras hacer ese movimiento, ¿de acuerdo? Fuerte. Por abajo, palpo, redondo,
menor. Ya sé que tiene que estar entre medio de esos dos relieves. ¿Qué me queda? Avanzar, avanzar hasta que aparezca el tríceps. Le pido una extensión del codo, extiende el codo fuerte, extiende el codo todo lo que pueda. Palpo tríceps, la porción larga, aquí la tengo, pues sé que de aquí para acá no puede estar, tiene que estar de aquí para allá. Bien, sigo, sigo, sigo. Ok, ¿qué me queda? El húmero no lo vamos a buscar. Relájate, relaja Conchi, relajo estructura, he localizado y entro en profundidad. ¿Vale? Ahí es donde emerge el nervio. ¿Notas eso que ha saltado? Lo notas, ¿de acuerdo? ¿Qué me queda? Una puesta en tensión suave. Lo de la puesta en tensión, como decía la compañera, no es una atracción. Eso va a limitar la respuesta. Simplemente, ahí, relaja. Bien. Déjalo caer. Bueno. Mucho crujido, ¿no? Mucho crujido. Eso es la debilidad que hay en el hombro. Sigue ahí. Pero lo que está haciendo una rotación interna. ¿Vale? Una rotación interna. Luego vais a ver en neurodinamia del axilar que uno de los patrones para meter carga al axilar es la rotación interna de hombro porque abraza el axilar el cuello quirúrgico. ¿Vale? Bien. ¿Te está doliendo algo? No. Nada, bien. Eso. Tiene un montón de respuestas, ¿eh? Que responde muy bien, ¿eh? A las técnicas de inducción. Responde. No le gustan los crujidos. No, los crujidos digo los saltos, no los saltos, eso que ya se nota. ¿Bien? Bien, esta sería la técnica para axilar. Aunque no lo menciono en la ponencia, deciros que justo debajo del nervio axilar va su hermano, que es el nervio radial, ya os lo digo. ¿Vale? Pues si el nervio axilar se comprime en el cuadrilátero del Po, el nervio axilar radial en el triángulo húmero-tricipital que está debajo. Entonces, tan sencillo como seguir hacia abajo, sobrepasando el redondo mayor. ¿Vale? Porque ahora el techo es un triángulo formado por la porción larga del tríceps, el húmero y arriba el redondo mayor. ¿Vale? ¿Lo veis? ¿O lo localizáis? Entonces, muchas veces que se usa una técnica de inducción, localizo los dos puntos, tengo el axilar, le pido la rotación interna, identifico el redondo mayor, sobrepaso el redondo mayor, busco Tinel y me vengo a axila. ¿Por qué? Porque ahí es donde viene desde la axila hacia posterior. Puesta en tensión con mis dedos, ¿vale? Sensibilizo y estás haciendo una técnica de inducción a la vez sobre axilar y sobre el radial, que al final comparte las mismas raíces C5, C6 y tronco secundario posterolateral. ¿Vale? Entonces, sobre la marcha hacéis uno y hacéis otro. ¿Bien? Ok. Vale, pues ahora te vas a colocar, si no te importa, otra vez. Como estaba antes, ¿vale? Por favor, Conchi. Perfecto. Tranquilo, no hay prisa. ¿Eh? Tú Sí, porque cuando me pongo te vayas a marear, ¿eh? empiezo a bailar. Ahora, espérate que- Bien. ¿Hasta aquí? ¿Bien? Vale, técnica de neurodinamia. Vamos a hacer primero para el nervio supraescapular. Nos colocamos contralateral al hombro que vamos a tratar. Entonces, esto te lo voy a poner yo aquí, te vas a aproximar a mí. Vamos a coger aquí el brazo. Recordad, ¿eh? Columna cervical, trapecio, se va hacia caudal posterior, escápula, ¿vale? Atraviesa la escotadura, espinoclenoideo, ¿bien? Entonces, si desciendo unión de hombro o cintura escapular, voy a poner en tensión. Si llevo escápula hacia fuera o hacia externo, voy a poner tensión, ¿bien? Entonces, tengo que jugar siempre en neurodinamia cuando hagas deslizamiento con dos parámetros, porque si solo juegas con uno, no haces técnica de neurodinamia, haces técnicas neurotensivas. Y las técnicas neurotensivas están contraindicadas en la neuropatía, sobre todo de carácter agudo. Solamente están indicadas y se contemplan en el tratamiento de lesiones crónicas, donde se produce una cicatriz, porque no hemos podido controlar el edema intraneural, se forma una fibrosis y ahí hay una cicatriz, que sería el neurinoma de Morton, por ejemplo, como un ejemplo. Ahí sí está indicada las neurotensivas, porque no hay otra forma.
Pero en los síndromes canalares, como estamos viendo, no se hace neurotensivo. Entonces siempre hay que contar con 2. ¿Por qué? Porque vamos a poner tensión sobre uno, pero lo quitamos sobre el otro. ¿Bien? Vale. Pues nos traemos a nuestra paciente. Y esto te da la nota a ti. Con esta mano voy a alojar. ¿Me vuelvo? No. Voy a buscar todo el borde interno. Con mi otra mano el borde superior. Relajo a la paciente. Yo pienso muy chico, esta hormilla. Bien. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pues jugar con poleas. En este caso, si yo hago una depresión de mi escápula hacia caudal, tendré que llevar hacia adentro. ¿Bien? Y si llevo hacia afuera, llevaré hacia arriba. ¿Lo veis? Vale, pues se hacen 10 repeticiones, o 20 si contáis yendo y viniendo, intentando que nunca se pierda la tensión. Es lo más difícil de la neurodinamia, no perder la tensión. ¿Por qué? Porque si yo tengo un nervio, tengo 2 extremos, meto tensión en el nervio y deslizo, va bien. Pero si yo pongo tensión, quito donde ya había quitado antes, ahí he perdido el nervio. ¿Vale? Entonces hay que mantener siempre la tensión, pero que no es una tensión dolorosa. Ella no puede tener nunca dolor. ¿No entendéis eso? Entonces, quien tenga mucha destreza con neurodinamia va a notar esa tensión permanente, si es capaz de... Quien tenga menos destreza es muy fácil. Lo único que tiene que hacer es que antes de quitar la presión en una polea, meterla. ¿Vale? Por la otra. Entonces, si yo a ella le hago un descenso, sé que tengo que llevar luego una aproximación de la escápula. Lo que no puedo hacer ahora, que aproxima escápula, ¿qué he hecho? Quitar tensión, ¿no? Lo que no puedo hacer ahora es ascender, porque entonces ya he quitado toda la tensión del sistema. Entonces, desciendo, aproximo. Vuelvo a meter tensión. Alejo, subo. Desciendo, aproximo. Alejo, subo. Así siempre tendréis esa tensión. Si yo desciendo, aproximo, y desde aproximo, que se supone que está corto, subo, que acorto más, he perdido el nervio. ¿Entendéis eso? ¿Vale? Pues vamos a hacerlo. ¿Ahí? Vale, relájate. ¿Estás molesta? No, Relaja la cabecita. Ojo con la columna cervical, ¿eh? que estés tú cómoda haciendo lo que a mí no me yo estoy molesta. comodísimo, no te preocupes. ¿Bien? Fuera y dentro. No son movimientos amplios, ¿eh? ¿Te molesta algo? No, Bien. Se para un minuto, se repite otra vez. Aquí incluso, en algunos casos, relaja el hombro, puedo fijar con mi cuerpo el codo, con una camilla más bajita, intentar acoplar toda mi mano a la escápula de forma que quede borde medial y borde superior, ¿vale? Y jugar con columna cervical. Entonces, si quito tensión de aquí, ¿vale? Tensión, el supraescapular. Si meto tensión de aquí, subo. Desciendo, aproximo. ¿Vale? Bien. Si quiero hacer más énfasis en el canal espinoglenoideo, en lugar de buscar ascenso y descenso, alejar la escápula y aproximarla. Si alejo escápula, aproximo columna cervical. Luego vuelvo a poner tensión, quito. ¿Lo veis? ¿Bien? De acuerdo. Pues en esta misma posición, el nervio axilar. Pégate a mí, Conchi. El nervio axilar sería de la siguiente forma. Atraviesa todo lo que hemos tratado antes y ya lo tenemos en la axila. En la axila va a seguir el cuello quirúrgico del húmero, haciendo una rotación hacia adentro, acompañando a la arteria circunfleja. Bueno, pues si yo sé que pasa por axila, si yo sé que pasa por la axila, la ABD me pondrá tensión, la ADD me la va a quitar. Si se viene a posterior, sé que la rotación interna me mete tensión, la rotación externa me quita tensión. Pues con esos parámetros puedo jugar, ¿vale? Con todo lo que es cintura escapular y glenumeral. Así pues, relaja. Voy a llevar mi cintura escapular. Puedo hacerlo con el tronco o puedo hacerlo con la mano. Voy a hacer una depresión del muñón del hombro, con lo cual meto tensión al axilar a nivel de desfiladero. Bien. Y meto tensión con la ABD. Ahí me dice, tengo síntomas. Quito tensión, no hay síntomas, ahí trato. ¿Bien? Entonces, ¿cómo trato? Si meto tensión en un sitio, quito del muñón. Meto tensión en el muñón, aproximo. ¿Vale?
¿Lo puedo hacer con la rotación interna? Lo puedo hacer con la rotación interna. Si meto tensión en cintura escapular, rotación externa. Luego llevo más tensión, rotación interna, subo cintura escapular. Relajo. ¿Bien? ¿Lo entendéis? ¿Bien? ¿Qué debo hacer? ¿Qué no he hecho? ¿Quién se dio cuenta? Flexión del codo. Para quitar tensión del radial. ¿Vale? Entonces el axilar siempre será en flexión de codo. ¿Vale? Puedo llevar aquí, ahí hay molestias, nada, 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 ahí empiezo a tirar, ahí, fijaros, ¿eh? Pues quito, ¿aquí hay molestias? No. Pues meto tensión, quito, rotación externa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Bien? Bueno, claro todo lo que sería el abordaje neurodinámico, técnicas de inducción, desfiladero, técnicas de inducción sobre los nervios, ¿bien? Y las técnicas de neurodinámica, ¿vale? Pues ya para terminar, siéntate. No me dan tiempo. Tendríamos que hacer técnicas estructurales para esa estructura, esas inervaciones que serían a nivel dorsal. Decía, ¿podemos hacer un dog technique? Sí, podemos hacer un dog technique, pero en su caso no. Podemos hacer un stretching de esa columna dorsal, que eso sí seguro que lo hacemos todos, sentado el paciente. Así puedes ponerte. Aproxímate aquí, aproxímate los brazos. Me dejo al paciente caer, me traigo a mi paciente, tengo un abordaje y aquí puedo ir espinosa por espinosa, haciendo dos manos. Relájate, Conchi. Sería una técnica manual de stretching dorsal, pero lo que busco es anteriorizar esos cuerpos vertebrales si no puedo hacer una técnica directa porque no me lo permite el paciente. Hablamos de charnela cérvico-torácica. Típica maniobra, ¿no? Osteopática, manipulativa. ¿Se puede hacer un bombeo? Perfectamente. Relaja. Siempre que ella me deje. ¿Estás molesta ahí? ¿Estás bien? Busco primera costilla en dirección cadera contralateral. ¿Voy a hacer truce? No. Pero voy a hacer una técnica articulatoria. Relaja. ¿Te molesta? No. Perfecto. ¿Bien? Alteraciones en glenohumeral. Anterioridades, inferioridades. En lugar de paciente tumbado, maniobra, puedo hacer sentado, descenso, posteriorización. Paciente se le pide que se fije y demás. ¿Vale? Otra técnica de descenso para problemas de impingement que veníamos. Te pones detrás del paciente, abordaje, relaja la cabeza, eso. Toma aire y suelta. Descenso de cabeza de húmero. ¿Bien? ¿Bien? Ok. Vale, bueno, pues este ha sido en el poco tiempo que he tenido, porque es cierto, no podemos más, lo que sería intentar llevar la ponencia de esta mañana a que lo veáis en un ejemplo práctico. Tendríamos que detenernos más en las técnicas, tendríamos que escuchar más al paciente, al tejido del paciente, pero por lo menos abriros un poquito la diapositiva, esa estructura, ese diagrama de orden para tratar y que lo veáis en la práctica, esas técnicas que veías en fotos y a partir de ahí, bueno, pues si alguno tiene interés y demás, pues saber que el nervio hay que darle la importancia que tiene porque al final es el que lo va a controlar todo. Bien, ¿alguna pregunta a alguien? Bueno, pues Conchi, muchísimas gracias. Siento si me puedes... ¿Vale?